Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Escuela en Internet. En esta ocasión hablaremos de las entrevistas. Quédate hasta el final para conocer más de este tema. Una entrevista es una conversación o diálogo entre dos o más personas con objetivos establecidos antes de la misma. En este diálogo, una persona establece el rol del entrevistador y otro el del entrevistado. Este intercambio de ideas tiene como objetivo el recolectar información o datos concretos. La entrevista también es un género periodístico. Se utiliza para conocer el testimonio, la opinión o punto de vista de una persona destacada en algún ámbito de lo social, así como de quienes han presenciado un acontecimiento de interés público. Las características más relevantes de una entrevista. Para que la entrevista logre recolectar información de interés de forma efectiva, es necesario investigar el tema a tratar. Esto no solo es vital para tener un cuestionario o guía alineada con los objetivos de la investigación, sino que además ayuda a que el intercambio con el entrevistado sea mucho más fluido. Independientemente del tipo de entrevista a realizar, este debe tener una finalidad. Por lo tanto, lo esperado es que las preguntas o los puntos a discutir estén establecidos antes de llevar a cabo esta entrevista. Por ejemplo, si el objetivo es seleccionar un profesional para un puesto de trabajo, la entrevista tiene que estar orientada en conocer la trayectoria y las habilidades de los candidatos. La entrevista debería de tener una duración establecida previamente y deberá realizarse en un lugar con condiciones que permitan que el entrevistado y el entrevistador ejecuten sus roles de forma cómoda y eficientemente de acuerdo al contexto. El rol del entrevistador. El papel del entrevistador es generar un clima de confianza que permita que el entrevistado se desenvuelva de forma auténtica. En este sentido, la investigación previa, un objetivo de la entrevista definido, preguntas concretas y breves y un lenguaje adecuado al contexto lo ayudarán a cumplir su rol de forma eficiente. El rol del entrevistado. El entrevistado debe de conocer con antelación el tema o el asunto a tratar con el entrevistador. Sin embargo, no debería de tener conocimiento de las preguntas específicas sobre las que se centrará la entrevista. De esta manera, su respuesta será más genuina. Existen diferentes tipos de entrevista. Por un lado tenemos las entrevistas según su ámbito o su área y por otro lado tenemos las entrevistas según su estructura. Empecemos con las entrevistas según su área. Entrevista laboral. Es realizada por psicólogos industriales o personal de recursos humanos de una empresa con la finalidad de conocer a los candidatos que se han postulado para un puesto de trabajo. Estas entrevistas pueden ser presenciales, online, individuales o grupales. Entrevista clínica. Es la que hace el personal médico o del ámbito de la salud con la finalidad de conocer los antecedentes clínicos del paciente, así como su situación actual. Con esta información se establecen los pasos a seguir en el tratamiento de su dolencia. Entrevistas de medición o encuestas. Es la que se lleva a cabo para recolectar datos de investigación con fines científicos, sociales o de mercadotecnia. Un censo de población es un ejemplo de una entrevista de medición. Entrevista periodística. Es una conversación que se lleva a cabo entre el periodista con una persona o un grupo de personas con la finalidad de obtener datos de interés periodístico. La entrevista periodística puede ser de tres tipos. Entrevista noticiosa. El objetivo es recopilar información de un acontecimiento reciente y específico. Por ejemplo, la entrevista que le hace un periodista a los testigos de un hecho con la finalidad de conocer su versión de lo ocurrido. De opinión. Se desea conocer el punto de vista del entrevistado sobre un tema de relevancia. Cuando, por ejemplo, el gobierno emite una nueva ley, se solicitan a especialistas y académicos para que nos hablen de sus puntos de vista sobre la materia. De personalidad. La finalidad de esta entrevista es conocer más a fondo la vida personal de un personaje público. Por ejemplo, la entrevista a personajes famosos o a reconocidos son ejemplos más populares de este tipo de entrevista. Ahora hablemos de las entrevistas según su estructura. Entrevistas abiertas. Las preguntas pueden ser respondidas de manera amplia. Son ideales para conocer a profundidad al entrevistado y sus opiniones respecto a un tema a tratar. Cuando en una entrevista laboral se le pide al candidato que hable sobre su experiencia en el empleo anterior o cuando a un especialista se le pide su opinión respecto a un tema, se están haciendo preguntas abiertas. Por eso se llama entrevista abierta. Entrevista cerrada. Solo se admiten respuestas concretas, generalmente de tipo sí o no. Se utilizan comúnmente en las entrevistas de medición o en las encuestas. Entrevistas semiabiertas o
mixtas. El cuestionario de esta está compuesta por preguntas que permiten respuestas abiertas y cerradas. En una entrevista laboral se puede comenzar con preguntas abiertas para que el candidato tenga la oportunidad de hablar de manera amplia sobre su experiencia, pero también se pueden utilizar preguntas cerradas para conocer partes concretas o específicas que se quieren saber del candidato. Bueno, pues en resumen, una entrevista es una conversación o diálogo entre dos o más personas con objetivos establecidos para recolectar información o datos concretos. En la entrevista se debe conocer e investigar el tema para realizar preguntas específicas. Las preguntas deben de tener un objetivo. Las preguntas deben de ser claras y concretas. Se debe de establecer un tiempo determinado, así como un lugar específico y cómodo, y debe tener un lenguaje adecuado al contexto. Existen dos roles: el rol de entrevistador, que es quien realiza las preguntas y genera un ambiente de confianza, y el rol del entrevistado, quien debe ser alguien que conozca del tema sobre el cual se cuestiona. Existen dos tipos de entrevista, según el área o ámbito, por ejemplo, la entrevista laboral, entrevista clínica, la entrevista de medición o la periodística, y dentro de la periodística encontramos la noticiosa, de opinión o de personalidad, pero también existen las entrevistas según su estructura. Estas pueden ser entrevistas abiertas, entrevistas cerradas y entrevistas mixtas. Bueno, pues ahí lo tienes, esperamos que te haya gustado. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video. Y déjanos los comentarios de qué te pareció este video y qué tema te gustaría que tratáramos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.